Las primeras aventuras de Sonic marcaron un antes y un después en la industria del videojuego, catapultando a Sega a competir e incluso superar a su rival de la época, Nintendo. Su estilo particular, la velocidad y el carisma de su personaje no dejó indiferente a nadie, al punto que al día de hoy existe una comunidad muy grande de aficionados elaborando toda clase de cosas con Sonic como protagonista, entre ellas fangames y ROM hacks. Particularmente, su primera entrega, Sonic 1, ha recibido multitud de modificaciones, algunas solo cambiando el personaje protagonista y otras cambiándolo todo, hasta crear prácticamente un juego nuevo. Uno de los proyectos más ambiciosos de estos últimos años busca reimaginar la primera entrega de la mascota de Sega en la máquina donde nació, la Genesis Mega Drive, llevando al límite a esta consola de 16 bits. Su nombre, Sonic 1 Soul Island Definitive. Te asombrará lo que verás. Sin más preámbulo, comenzamos. Sonic 1 Soul Island Definitive es un ROM hack del primer videojuego del erizo en la consola de Sega Genesis Mega Drive, desarrollado por el grupo denominado Radiant Nexus, el cual está compuesto por más de 20 personas, por lo que parece que las cosas van en serio. Esta modificación lleva haciéndose desde el 2021 y su última demostración fue en el evento KO Game Showcase 2023, que es la que veremos a continuación. Para la elaboración de la intro se utilizaron gráficos pre-renderizados, que lo hacen lucir muy bien. Otra novedad es la presencia de un menú, aunque el modo Tiny Attack y los extras todavía no están implementados. En el menú de opciones podemos modificar aspectos como desactivar el tiempo, la forma de hacer el spin dash o el tipo de cámara, entre otros. Al iniciar el juego, nuestra primera impresión puede ser que no hay nada distinto, salvo más planos de scroll en los fondos o un diseño distinto en el nivel. Pero es a partir del primer enfrentamiento con Robotnik que las cosas empiezan a cambiar y empezamos a ver mejoras significativas como elementos en primer plano que le dan un efecto pseudo 3D y unos fondos mucho más elaborados, hasta el punto que llegas a dudar si esto está corriendo en una Genesis Mega Drive. Y todo esto no hace más que empezar, cuando nos sorprenden con una representación de Brick Zone, el icónico escenario exclusivo de las versiones 8 bits de Sonic, pero adaptado a la potencia de una máquina de 16 bits. De más está decir que les quedó fenomenal, incluyendo elementos tan característicos como los balancines. Luego llegamos a la nueva encarnación de Marble Zone, al que se le han mejorado aspectos como un mejor efecto de la lava y un diseño más laberíntico, pero muy satisfactorio de jugar. El juego te da la opción de escoger qué etapas quieres jugar y probar la que más te apetezca. Los temas musicales son versiones remezcladas de los originales y les han quedado genial. Escucha cómo suena Green Hill Zone, Brick Zone, y Marble Zone. En cuanto al control, este hack añade movimientos que no estaban presentes en el juego original, como el spin dash y el super peel-out. Además, incluye la posibilidad de hacernos bolita cuando saltamos con un resorte, cosa que no se podía hacer en el primer Sonic y que nos dejaba vulnerables. Del Sonic 3 tenemos los diferentes escudos: fuego, eléctrico y burbuja. Incluso se han recuperado ideas descartadas cuando se estaba elaborando el primer título, como las bolas rodantes y las plataformas movedizas. Se han mejorado las animaciones de Sonic
y agregado efectos como las sombras al agarrar el power up de velocidad. También tenemos escenas de bonus a las cuales entramos si tenemos 50 anillos y pasamos por un checkpoint. Los mismos están basados en los del Sonic 1 de Master System. Además, escondidos en los niveles encontramos anillos gigantes que nos proporcionan bastantes anillos de una vez. Y como es costumbre, al final de cada etapa nos espera Robotnik, aunque ha cambiado los patrones en algunos enfrentamientos. Como detalles a mejorar, decir que se sufren ralentizaciones cuando hay muchos elementos en pantalla y que la ubicación de algunos enemigos no es la más idónea. Para finalizar, decir que al terminar este juego nos sale un mensaje que nos remite a este 2024. Veamos qué nos tienen preparados para este año. En conclusión, uno de los más impresionantes ROM hacks que nos invita a mirar la aventura original de Sonic desde otro punto de vista. Con un gran despliegue gráfico, sonoro y jugable, sumado a un gran equipo detrás, nos da la esperanza de tener disponible esta excelente modificación completa más pronto que tarde. Lo esperamos con ansias. Eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este tremendo ROM hack del Sonic 1? ¿Esperas con ansia su salida? ¿Te gusta esta reimaginación o prefieres el original? Déjamelo saber en los comentarios. Y ya sabes, aunque no lo creas, esto está funcionando en una Genesis Mega Drive. Si te gusta el contenido que subo a este canal, dale un me gusta, compártelo con todo el mundo, suscríbete y dale a la campanita para que sepas cuando subo nuevo material al canal. Así que dale like.